Hermanos amados, el Señor nos bendiga a todos. Como cada semana seguimos por la gracia y misericordia del Señor estudiando el libro de 2 Samuel. Hoy nos toca estudiar el capítulo 11 que tiene por título David y Betsabé. Y antes de empezar con la lectura, hagamos una oración, hermanos. Padre del cielo, Padre nuestro, hacedor de todo bien, de toda bondad, de toda misericordia, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para pedir tu unción, tu presencia que descienda sobre cada uno de nuestros hermanos que estamos estudiando este segundo libro de Samuel. Inspíranos, Señor, revélate a nuestras vidas, que tu sentir, tu propósito es llenar nuestras vidas de tu sabiduría, de tu conocimiento, y que así sea, Señor, porque los tiempos son malos y que podamos atesorar estas enseñanzas. En tu nombre precioso estamos orando. Amén, Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a todos sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Así es, hermanos, así empieza este capítulo 11. Y es a partir de este capítulo y hasta el capítulo 21, para ser más precisos, que comprenderemos cómo es posible que un rey David, receptor de un pacto santo, lleno de amor, sempiterno, es decir, para siempre, un pacto de justicia, pueda desligarse de todo ello e irse en pos del error, caer en esos caminos incorrectos, llevándose por su naturaleza humana, ¿no? Y hermanos, aunque veremos un arrepentimiento genuino, porque Dios así lo ha provisto también, veremos también con mucha tristeza las consecuencias que esta caída tuvo en su propia familia y también en su pueblo, porque vamos a estudiar también más adelante un censo que hizo David y que terminó perjudicando al pueblo. La comodidad, el bienestar, el tener todo bajo control, todo está bajo mi mando, bajo mi control, todo está bien, todo está ok, hicieron que él tenga decisiones erróneas, basadas en su propia confianza. Él mandó a Joab, su general, y a todo su ejército a enfrentar a los amonitas, un pueblo enemigo y muy poderoso y muy sanguinario y peligroso. Y él se quedó cómodo en su casa real, en vez de ir a la batalla como hacían los reyes en esa época. Y entre paréntesis, hermanos, nosotros tenemos un rey con mayúsculas que no pierde la guerra nunca, hermanos. Aunque pareciera, nunca las pierde. Ni una batalla ha perdido. Gana todo y todo lo gana en guerra. Con su sangre ha ganado nuestras vidas. No se queda en sus lugares celestiales. Él planea. Él se hizo hombre. Y Él aún hoy día, a través de su Santo Espíritu, Él planea sus estrategias sabias, certeras, para cada uno de sus hijos. Escoge a sus líderes, escoge sus armas, y Él es un rey
victorioso. Aleluya. Ese es el rey que tenemos. Recordemos el pasaje de Primera de Samuel en el capítulo 13, cómo Samuel tiene que amonestar a Saúl, ¿no? Porque hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Él siempre actuando a su manera, impaciente, yo mismo soy, ¿no? Diría, ¿no? Y Samuel le tuvo que decir lo siguiente: no has guardado, Saúl, no has guardado el mandato de Jehová que él te había ordenado. Todas las ordenanzas y los deseos de Dios estaban contenidos en el pacto que le estaba proponiendo Dios a David y que entró en pacto con él. Y Dios no hace acepción de personas, amados hermanos, pero ha provisto, y gloria a Dios, ese arrepentimiento genuino que esté a disposición de todos nosotros para salvación y restauración de nuestras vidas. Y antiguamente no había venido Jesucristo para traer ese arrepentimiento, pero sí estaba el Espíritu de Jehová redarguyendo a los hijos de Dios, ¿no? Y Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos escribe y nos advierte esto en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12, para que lo busquen. Y estas cosas, dice Pablo, acontecieron, y las vamos a estudiar, estas cosas, hasta el final del capítulo del libro de 2 de Samuel. Estas cosas nos acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Y es cierto, hermanos, ya no hay vuelta, no hay duda, no hay confusión, no hay nada. Hemos alcanzado ya los finales del siglo, de los siglos, los finales de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dicho por Pablo, cuantísimos años atrás, y sigue vigente y más que nunca esta palabra. ¿Qué hacían, hermanos, en Corinto para que Pablo les hable así, les escriba así? Y nosotros igual. Ellos practicaban la idolatría en gran escala, y era una idolatría pero fortísima. Sus dioses griegos tenían una influencia asombrosa todavía en ellos, a pesar de que habían sido predicados y se había plantado una iglesia en todas esas regiones: Corinto, Colosas, Tesalónica, Filipos, en todas esas regiones, pero la idolatría campeaba todavía, ¿no? También tenían prácticas totalmente inmorales. También bebían en demasía, ¿no? Codiciaban, dice la palabra, codiciaban cosas malas, fornicaban, murmuraban, se quejaban. Y solo en Corinto, ¿no es ahora igual la práctica en nuestros países, en todos los países? Hermanos, ¿qué pretendía David quedándose en su casa real? Atendamos estos 5 versículos que acabamos de leer. Atendamos y aprendamos de esta caída de David, del rey David. No menospreciemos los mandatos, no los tengamos en menos, no nos confiemos, no nos durmamos en nuestros laureles. Las normas divinas, los consejos que tenemos aquí en su palabra. Porque aunque no nos arrepintamos genuinamente, como le pasó a David, él tenía una Torá, él tenía sus salmos, él mismo componía salmos. Porque aunque nos arrepintamos genuinamente, como lo hizo David, vuelvo a decir, la consecuencia va a ser siempre una pérdida para nuestra vida, hermanos, y la vida que nos rodee. Hay otro pasaje en 1 Corintios 6, 18, donde dice: el que se une al Señor
como estamos unidos cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Huyamos entonces de todo aquello que no viene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Él. En el versículo 19 dice: ¿O ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio? ¿Qué precio? El precio de sangre, una sangre preciosísima, carísima, por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales, entendamos, son de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, es templo del Espíritu Santo, porque nos hemos unido al Señor. Un espíritu somos con Él. Amén. Bueno, tenemos aquí a David que mandó a Joab una mala decisión, ¿no? A que se vaya a la guerra, que pelee con los amonitas, y él se quedó. Y Él nos avisa, nuestro Dios nos avisa para que no escuchemos eso que David escuchó. ¿Qué cosa tuvo David para que haga eso con Joab? Apareció en él esa concupiscencia que todos sabemos lo que es la aliada del pecado, la amiga íntima del pecado, ¿no? Y el Señor siempre nos está advirtiendo: mira, si tu ojo, como en el caso de David, si tu ojo derecho es ocasión de caer, pues sácatelo y échalo de delante de ti. Él pudo decir: no, Joab, no, un momentito, yo también voy. No, él se quedó, ¿no? Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque mejor es que entres manco o ciego, pero no que dejes de perder tu entrada al cielo, ¿no? Estos asuntos de las concupiscencias y de no ceder a ellas, porque estamos unidos al Señor, tenemos una nueva naturaleza que hay que cuidarla con temor y temblor, ¿no? Estas cosas, de estas concupiscencias que aparecen en nuestra vida, Dios, nuestro Jesús, no las trata irrelevantemente, o sea, sí les da la importancia que debe dársela. No son inofensivas, no pasan inofensivas delante de los ojos de nuestro Dios. David, hermano, siguió mirando, y cuanto más miraba, más observaba, más se deslizaba, porque la concupiscencia estaba ardiendo en él. ¿Y qué cosa es el pecado? El pecado es errar en el blanco. Hay un blanco perfecto al cual siempre Dios nos hace apuntar en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Si seguimos este camino del Espíritu, si siempre andamos en el Espíritu, no vamos a errar. Pero si nos deslizamos, vamos a errar en el blanco. Y el pecado es errar en el blanco, ¿no? Y esta naturaleza carnal es peligrosísima en nuestra relación, en nuestro andar en Cristo. Y David le pasó esto, pisoteó y dio rienda suelta a su carnalidad, pisoteó la santidad de Dios, el pacto precioso en el cual había entrado, ¿no? Y vamos a seguir leyendo su actuación de él, los versículos del 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David, muy obediente. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Claro, si él se había quedado muy cómodo. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y el mandamiento, la orden era que él se vaya a su casa, a dormir a su casa con su esposa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel
y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces, hermanos, David fragua un plan maquiavélico para limpiarse, ¿no? Usa a Urías, por supuesto, ¿no? Porque él está turbado, está perturbado, está alterado, porque así es cuando uno cae en el pecado, en la deshonra, está sin rumbo, está nublado, turbado, ansioso, no tiene claridad y no sabe ni lo que hace ni lo que dice, porque el pecado hace eso, altera, confunde. Y el plan es que Urías descienda a su casa para dormir con su mujer y luego decir que ella ha concebido lo más normal de su marido Urías, y así se acababa todo el problema. Pero no funcionó. Dios no puede ser burlado y Dios no lo permitió. Veamos, hermanos, en el versículo 11, ese compañerismo, esa honestidad, esa fidelidad de Urías, ¿no? Que contrasta con el comportamiento del rey, ¿no? Qué tremendo lo que Dios nos muestra, ¿no? ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó ese rey David? ¿No? Ese rey David de Primera de Samuel, por ejemplo, del capítulo 25, en esa conversación, ese encuentro que tiene el rey David con Abigail, la mujer de Nabal, el insensato Nabal. Miren ustedes, vamos a leerlo, ¿no? Que en su defensa, ¿no? Contra el menosprecio de Nabal, recibe unas palabras preciosísimas de alguien que da testimonio de lo que era la vida de David en ese tiempo. Todo el mundo se daba cuenta del ejemplo de vida honesta que David daba delante de su pueblo. Ella le dice a David en Primera de Samuel 25, 28, Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Abigail, una mujer sabia, una judía sabia, hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor era famoso, pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Desde jovencito, hemos ido a ver una película hace una semana sobre la ternura con la que este jovencito vivió desde su tierna edad. Qué tierno, qué amoroso, qué dócil, qué obediente. Cómo pasaba por alto todos los desplantes de su familia, de sus hermanos principalmente, la burla, la amistad con Jonatán. Le daba pena que el rey Saúl se portara así con él. Nunca lo odió y siempre fue de buen testimonio. Y en el versículo 29 le dice algo mucho más precioso. Es la inspiración al tema musical de la película. Le dice Abigail a David: la vida de mi señor será ligada en el haz. O sea, buscando la luz, siempre David buscando la luz. Será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Esas son las palabras que Abigail le dice a David. Y servían de testimonio. Así era nuestro rey David, hermanos. ¿Qué pasó? Vamos a seguir leyendo los versículos del 14 al 25. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab,
y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Versículo 19. Y mandó al mensajero, porque David quería que le manden un mensajero dándole las noticias, diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, te devolverás a mí, ¿no? Y en el versículo 22 fue el mensajero, efectivamente, donde David, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo, ¿no? Entonces, vemos, hermanos, un plan ya no es maquiavélico, ya es un plan macabro, un plan horrible, un plan de muerte. Miren, hermanos, hasta dónde puede llegar el pecado, en aumento. ¿Cómo me libro? ¿Qué hago? Y se complica, se va complicando. Es como una telaraña cuando uno está metido en esas profundidades del pecado. Fue un plan de muerte y fue ideado. A él se le ocurrió, ideado por David, para que lo cumpliese su general, Joab, ¿no? Lo llevó a cabo. Y como dice Santiago, la concupiscencia seduce, ¿no? Seduce, nos tienta, porque Dios no nos tienta. Lo que nos tienta es la naturaleza, el enemigo, el acechador de nuestras almas, es el que nos tienta, ¿no? Dice, uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es un mecanismo carnal completamente. Entonces, dice, la concupiscencia, una vez que ha concebido, ¿no? Nos hace caer, ¿no? Entonces da a luz se une con su amiguita el pecado, ¿no? Y juntos dan a luz a la muerte. Ese es el resultado, el fruto, la muerte del creyente, ¿no? La muerte espiritual del creyente. Así es, hermanos. Sin embargo, el varón que soporta la tentación es bienaventurado, dice la palabra, ¿no? Porque cuando hayamos resistido, él no resistió, él no tuvo ese dominio propio. Y dice la palabra que cuando resistimos a la tentación y nos encerramos en el Señor y le clamamos y nos llenamos de esa naturaleza preciosa que Él nos ha dado, ¿no? Vamos a recibir una corona de vida que Dios le da a los que le aman, que Dios ha prometido, nos va a coronar con esa corona de vida. ¡Qué precioso! Que este plan siniestro, macabro, cruel, funcionó. Mataron a Urías. David cayó, comenzó en una inmoralidad sexual y terminó en un homicidio culposo, diríamos ahora, ¿no? No sé cuál es el término legal, pero primero inmoralidad sexual, luego homicidio. Perdió bendiciones de Dios para su vida, para sus valientes, para su general, para su familia. Ya no lo mirarían como ese rey sabio, como ese rey que inspira a imitarlo. Ya no era apto para dirigir. La solución que Dios siempre tiene, porque Dios no quiere vernos perdidos. El infierno y la perdición no es para el hombre. El fin de Dios es que alcancemos misericordia, arrepentimiento, restauración y salvación y vida eterna. La solución, el genuino pesar, el arrepentimiento. Dios perdona, hermanos, y restaura. Sin embargo, vuelvo a decir por tercera vez, las consecuencias son dolorosas y a veces prolongadas y demoran en que Dios las retire. Por ello, el apóstol Juan preciosamente nos da una pequeña frase en su epístola de Primera de Juan. Les dice: hijitos míos, con qué cariño, con qué amor, como un padre
rogándonos: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. No pequemos. Hijos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y yo leí este comentario, hermanos. David, al momento de la muerte de su buen soldado Urías, estaba sentado en su estrado, cuando vino el mensajero, seguro, ¿no? El verdadero victorioso no fue el rey David de Jerusalén, que estaba en ese momento apoltronado, cómodo, rodeado de almohadones, ¿no? Y esos almohadones estaban hechos de traición, de decepción. Ese era el material que él tenía en ese momento. La victoria fue la de aquel soldado, de Urías, fiel soldado que honró primeramente a su Dios, a Jehová de los ejércitos, a su rey, a su general, a sus compañeros de milicia. Él fue un verdadero héroe. Y las palabras, hermanos, aquí vamos a leer el versículo 25. Las palabras de David son estas. La espada le dice al mensajero. David dijo al mensajero: así dile a Joab. Miren, hermanos, no tengas pesar por esto. O sea, no te entristezcas, Joab. Así es la guerra. Así es la guerra. La espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque. Vuelve a hacer tu estrategia contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntate, sigue adelante, renueva tus estrategias y rinde a la ciudad, destrúyela, ¿no? Destrúyela. Son palabras de un descaro completo. O sea, podríamos decir, hermanos, en un lenguaje coloquial, un cara dura, hablando así, ¿no? Y concluyendo el capítulo, los versículos 26 y 27, estamos concluyendo el capítulo, pero faltan algunas anotaciones más. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Claro, estaba embarazada. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Prueba de esto, desde ese momento que hizo David este plan macabro de muerte, él experimentó muchos efectos de su pecado y están corroborados en muchos salmos. No vamos a tomar todos los salmos porque entonces estaríamos 60 y tantos minutos de audio y no tenemos tiempo. Pero sí vamos a mencionar algunos pasajes del Salmo 51 y del Salmo 32. Por ejemplo, a David le vinieron achaques de todo tipo a raíz de esto, ¿no? Porque el pecado enferma, el pecado avergüenza, el pecado te hace vivir retraído, a escondidas, que no se note en lo que andas, ¿no? Y el Salmo 32, en el versículo 3, es un salmo de David, dice: mientras callé, mientras estuve calladito, mientras fui un cara dura, que no dije nada, y le dije a Joab que no dijera nada, ¿no? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque en vez de cantar, ahora gemía, ¿no? Porque es el redarguir de Dios, porque David era su rey, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así es. Ya David no canta, él gime ahora. No canta por las mañanas todos los salmos que él ha compuesto. Hay un nudo en su garganta, no fluye ni el canto ni el cántico. El dulce cantor de Israel está apagado, está desafinado,
no se le siente. No puede abrir su boca. Y su arpa está a un lado, ahí. ¿En dónde estará? Está desafinada. Si él la coge, no le sale ni una nota, está toda desafinada, ¿no? Y en el Salmo 51, los versículos 11 y 12 dice: hazme oír, porque no oigo nada más que gemidos. Y cuando compone él este salmo, todavía está recién en vías de restauración y hay un clamor de volver a su tiempo, a su primer amor. Y le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Todavía no le ha llegado el tiempo de su restauración, pero él ya está anhelante. No soy el mismo. Tiene que pasar algo. Alguien tiene que venir. Hazme oír gozo y alegría. No me eches de delante de ti. No quites delante de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, no lo siento, vuélveme el gozo de tu salvación. Y ese espíritu noble, ¿dónde está? Que me sustentaba en todos los días, no está. Que vuelva a sustentarme. Así es la carencia, así es el estado de las vidas que han probado la benignidad, que han probado el don celestial de Dios y que lo han pisoteado, que se han burlado. Eso es lo que experimenta un pródigo, hermanos. Concluyendo, un hijo de Dios como David, valiente pastor, un guerrero valiente, un rey misericordioso, justo, bueno, generoso con su pueblo, será disciplinado. Él está siendo disciplinado, ya está lleno de achaques, no puede cantar, está ansioso, nervioso, la culpa, el redarguir, ya empezó el trato del Señor en su vida, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando cae en pecado, cuando caemos en pecado, cuando somos unos pródigos, ¿no? Dice que el Señor, como Padre, al que ama, disciplina. Porque ¿qué hijo entonces es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a ser bastardos y no vamos a ser príncipes de su pueblo, no vamos a ser sus princesas, no vamos a ser ese linaje santo, escogido, ese real sacerdocio, esa luz, esa sal en este tiempo. No queremos eso, no queremos ser bastardos, bastardas, queremos ser hijos. Y hermanos, nuestro Señor nos disciplina para lo que nos es de provecho, no para mal, no porque Él sea sádico ni malo, sino para lo que nos es provechoso. Aunque ahora al presente parece ser causa de desgracia, de tristeza, de llanto, pero después va a producir en nosotros un fruto apacible para vivir una vida de justicia, para participar de algo precioso que es su santidad, para estar envueltos en sus negocios y no en las cosas horribles del pecado y del mundo. Así es, hermanos, que podamos en verdad atesorar y no dejarnos caer por las concupiscencias, que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que cuando la concupiscencia y las tentaciones lleguen a nuestra vida nos paremos, como se paró Jesús delante del tentador y le dijo: apártate, Satanás, escrito está. Y las 3 veces, y cada vez que venía el diablo a tentarlo, él no se ponía nervioso, nada, se paraba de frente y le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Así debemos hacerlo, hermanos. Que el Señor los bendiga y estemos expectantes a la próxima clase, que es la provisión que el Señor envió para David, para que no siga en ese estado calamitoso. En el nombre de Jesús hemos concluido. Amén.
levantemos nuestras manos